¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Les habla el licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro Juan Medina. Juan Medina. Les agradecería, como siempre, su amigo Juanelo. Espero que estén bien, que hayan pasado un excelente fin de semana, hayan pasado algo determinante o algo divertido con los PIB. Si se darán cuenta, ya la nueva normalidad nos está alcanzando. Ya están abriendo las plazas, los parques, los cines, las playas. Y eso pues causa un ambiente más de normalidad, ¿no? Sí les pido a todos que por favor, si realizan alguna de esas actividades, que lo hagan de la manera más precavida, tomando sus sanas distancias, sus medidas de restricción, sus medidas para que no tengan ningún inconveniente y puedan cubrir y estar sanitos y salvos, ¿no? Eso es lo importante. Lo que vimos la clase pasada hace referencia o hicimos referencia a la identificación de un subgénero narrativo como es el cuento. Vimos el cuento, las características que tiene el cuento, cuáles son los tipos de cuento, bueno, cuáles son los elementos del cuento, así como la estructura desde el planteamiento, el desarrollo y la conclusión del mismo. Mencionamos los personajes, el contexto, el ambiente, todo lo que conlleva a la realización del mismo, ¿ok? En esta ocasión vamos a seguir una continuación de este tema, del tema anterior, que es tipos de cuento y microrrelato. Ok, pues vamos a empezar, vamos a hacernos pequeñitos, ahí está, hacemos pequeñitos y vamos a avanzar con esto de tipos de cuento y microrrelato. Para recapitular, es importante que refrescarnos un poco la memoria. ¿Qué es el cuento? Es una narración breve creada por uno o varios autores, basada en hechos reales o imaginarios, inspirada o no en anteriores escritos o leyendas, cuya trama es protagonizada por un grupo reducido de personajes con un argumento relativamente sencillo y por tanto fácil de entender. Esa es la definición para que podamos entender qué es un cuento y no lo confundamos con un mito, con una epopeya, con una leyenda. Entonces, este término o esta descripción nos va a servir para que podamos identificar este subgénero narrativo. Y ahora a lo que nos compete, ya que refrescamos que el cuento es una narración breve, ahora hay una gran variedad de tipos de cuentos. Se distinguen entre los cuentos aquellos de autor anónimo transmitidos de generación en generación vía oral. Esto es importante, vía oral. Este tipo de cuento se le denomina cuento popular. Por otro lado, está aquel que es transmitido usando la tradición escrita. Ojo, el primero era por transmisión oral, por medio de la voz, y ahora ese segundo es por medio tradicionalmente por la escritura, que cuenta por lo general con un autor determinado. En este tipo de cuento, ya sabemos quién está realizando esta acción. A lo que se le denomina cuento literario. A esta última categoría pertenece la famosa colección de cuentos de origen oriental, Las Mil y Una Noches. ¿Ok? Aquí vemos los dos tipos de cuentos, tanto el cuento popular como el cuento literario. Y aquí vemos cómo se va para que podamos identificar cómo vamos a comprender cada uno de estos tipos. Que el primero es de narración tradicional con hechos imaginarios, se maneja de manera oral. Y el segundo, este segundo que vemos acá, que es el literario, es pensado y transmitido mediante la escritura. Aquí es como lo vamos a identificar. El popular es por medio de la tradición oral y el otro es por medio de la transmisión escrita. Otra de las características que podemos identificar entre estos tipos de cuentos es que el popular es una tradición, lo que mencionaba, oral, y se presenta en múltiples versiones. Y el literario es el cuento transmitido mediante la escritura, es lo que les mencionaba, se presenta generalmente en una sola versión
sin el juego de variantes característicos del cuento popular, que esto vamos a ver más adelante, para que podamos tener una mejor definición de cada uno de estos conceptos, que la verdad está muy simple, no debemos tener mayor inconveniente al respecto presentando esta situación. Bueno, seguimos. A ver, no es que Pachuca. Seguimos. Ahí está. El cuento popular es una narración tradicional de transmisión oral. Se presenta en múltiples versiones que coinciden en la estructura, pero discrepan en los detalles. Tienen 3 subtítulos: los cuentos de hadas, los cuentos maravillosos, los cuentos de animales y los cuentos de costumbres. Generalmente estos cuentos los podemos identificar porque lo hemos escuchado generación en generación. Nos han contado algunos compañeros, tanto en las escuelas como en nuestros familiares, como en nuestras casas, antes de dormir. Hemos escuchado algunos de estos cuentos populares. Sin embargo, el cuento literario es el cuento concebido y transmitido mediante la escritura. El autor suele ser conocido. El texto fijado por escrito se presenta generalmente en una sola versión, sin el juego de variantes característicos del cuento popular. ¿A qué hace referencia con las variantes del cuento popular? Que como es un cuento relativamente, regresando al cuento popular, ¿a qué se refiere con estas variantes? A que la persona que está narrando esta historia, está narrando esta situación, puede cambiar en algunos elementos, algunos conceptos, no así la historia como tal, pero sí haciendo referencia a ciertas situaciones que se puedan modificar dependiendo el autor, dependiendo el contexto, dependiendo de la persona que realiza esta acción. A diferencia de los literarios, que los literarios aquí no existen estas variantes. Aquí, como está por escrito, es tal cual. Solo se lee este texto y se vuelve un género narrativo como tal. Entre los subgéneros narrativos podemos encontrar los subgéneros del cuento. Podemos encontrar los tipos de cuento: el fantástico, de terror, de ciencia ficción, de amor y policíaco. Cada uno tiene características y nosotros podemos identificar y saber cuál es cada uno de estos. En primera instancia vemos los fantásticos. Estos cuentos fantásticos aquí nos muestran por qué es cada uno de estos. Muestran 2 realidades del mundo real y del sobrenatural. ¿Okay? Entonces, de igual forma, estos cuentos fantásticos plantean algún acontecimiento inexplicable, inquietante e increíble para el que no existe una explicación racional y escapa a nuestra comprensión de la realidad y todos estos elementos. El segundo concepto es los cuentos... Está pasando mi bebé por acá. Los cuentos de terror, que produce miedo y peligro. Relatan historias sobrenaturales o no, que infunden miedo a los lectores. Este es lo que sería este subgénero relacionado con el cuento de terror. El cuento de ciencia ficción, aquí menciona que son situaciones imaginarias que el lector asume como verdaderas. ¿Por qué asume como verdaderas este cuento de ciencia ficción? Porque plantea situaciones relacionadas con avances científicos y tecnológicos como parte de una visión futura. Ya vimos en clases anteriores acerca de la ciencia ficción, y generalmente viene relacionado con el futuro o hace acotaciones con cuestiones futurísticas, ¿ok? Entonces, la ciencia ficción son historias sobrenaturales son algunas situaciones relacionadas con avances científicos. Eso es lo que podemos identificar estos cuentos, y tecnológicos, que nos ayudan a ver una visión del futuro en general. Los cuentos de amor sensibilizan el corazón y los sentimientos y las emociones, todos relacionados a estas historias que generalmente, obviamente, son personas relacionadas con algunas situaciones afectivas que tienen algunas situaciones que les pueden causar el clímax del asunto y luego lo que sería la solución.
Y por último, estos cuentos policíacos se resuelven casos... mi bebé, mi Talía está ladrando, está por allá. Se resuelven casos investigados por detectives o criminales sospechosos. En estos cuentos se parte de un crimen que se debe resolver. Aquí es como podemos identificar estos cuentos, estos subgéneros del cuento, para que podamos tener una idea general de cada uno de estos elementos que estamos manejando. Ahora, ya vimos todo lo relacionado al cuento y sus partes que se dividen en dos, en cuentos literarios y populares, y en los subgéneros del cuento, que manejamos estos 5 para que podamos tener una idea general de lo que se está manejando con el cuento. Ahora, vamos a compenetrar con qué es un microrrelato. Es un texto muy breve, en prosa generalmente, como realmente se escribe algo, narrativo, pero también puede tener forma de diálogo. Los microrrelatos recrean historias ficticias y debido a su carácter breve, cada palabra cumple con un papel fundamental para que el lector pueda recrear en su mente las distintas imágenes que conforman la historia y precisamente por eso se puede ir más allá del escrito. Recuerden, estos son textos relativamente muy cortitos. Ahorita vamos a ver estas características para que podamos identificar más a fondo cómo nosotros podríamos realizar un microrrelato. Las características del microrrelato, y voy a repetir, aquí vamos a entender cómo se realiza, cómo realizaríamos un microrrelato. Un microrrelato, es una historia mínima, como su nombre lo dice, microrrelato, que no necesita más de unas pocas líneas para ser contada. Y no, ojo, no es el resumen de un cuento más largo, ¿ok? No es el resumen de un cuento más largo, ni una anécdota, ni una ocurrencia. ¿Okay? Es importante que podamos identificar estos elementos. A diferencia de los relatos, el esquema narrativo del nudo, desarrollo y desenlace, que es la estructura, no funciona aquí. Es demasiado largo para este estilo de contar historias. El microrrelato elimina el desarrollo, o sea, eliminando el desarrollo solo vamos a la introducción y al clímax del asunto. Y se apoya en el clímax para darle un giro inesperado, ¿ok? Aquí ya notamos el desarrollo, que es lo que generalmente alarga los cuentos o los relatos que estamos manejando. Gran parte de la fuerza de los microrrelatos es conseguir provocar la sorpresa del lector, ¿ok? Por el tamaño que tienen estos textos o estos subgéneros que estamos manejando. Habitualmente, el periodo de tiempo que se cuenta será pequeño, es decir, no transcurrirá mucho tiempo entre el principio y el final de la historia. Del mismo modo, conviene evitar la proliferación de personajes. Por lo general, en un microrrelato, 3 personajes ya es multitud, ya son demasiados. Así como los escenarios múltiples, es algo muy breve. Para evitar alargarnos en la presentación y la descripción de espacios y personajes, es aconsejable seleccionar bien los detalles con los que serán descritos. Un detalle bien elegido puede decirlo todo. Ya no tenemos que explayarnos como tal para que podamos identificar estos elementos. Y por último, un microrrelato es sobre todo un ejercicio de precisión en el contar. Ya sé que no todos tenemos esta habilidad, pero es muy preciso lo que se va a contar. No necesitamos describir. Muchas veces con un simple elemento podemos contextualizar todo lo que estamos manejando. Y en el uso del lenguaje es muy importante seleccionar drásticamente lo que se cuenta y también lo que no se cuenta. Hay cosas que se podemos tomar en consideración que ya son entendibles. No tenemos que entrar tanto en contexto ni detallar tanto el asunto. Y contar las palabras justas de lo que cuenten mejor. Por esta razón, un microrrelato es el título esencial. No ha de ser superfluo, o sea, tan rimbombante, sino tiene que ser explícito. Es bueno que entre a formar parte de la historia y con una extensión mínima ha de desvelar algo importante. Solo que vuelvo a repetir, con algo importante el título ya nos va a ayudar para que podamos identificar esto del microrrelato.
Bueno, chavos, espero que se encuentren bien. Nos vemos la próxima clase para mascar su proyecto integrador. Les mando un saludo, el maestro